151, Colonia Ejido La Purísima. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Estéreo Cristal, tu incondicional. La incondicional. 101.1 FM. Así sucede Querétaro con Aurelio Peña. Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011. Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Gracias además por seguir con nosotros en Así Sucede Querétaro. Me da mucho gusto saludar a mi querida Fernanda Lazo. Ella además en esta, que es además una asociación civil, una IAP, para ser exactos, para hablar de temas como la violencia infantil, la violencia sexual también en menores de edad, y que obviamente se ha convertido en un tema prioritario, importantísimo, no solamente en Querétaro, sino también a nivel nacional. Fernanda Lazo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Aurelio, me da muchísimo gusto saludarte, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre. Un saludo con muchísimo cariño a todo tu pueblo. Gracias, igualmente, mi querida Fernanda. Y bueno, el tema es, ¿qué tan grave es esta problemática? ¿Cómo diagnosticarlo, digamos, con toda puntualidad y objetividad para inmediatamente avivar los mecanismos jurídicos, legislativos, institucionales para poder atender esta problemática en Querétaro? Ya, Aurelio, fíjate que desgraciadamente es una problemática, de magnitudes, pues, muy amplias y verdaderamente alarmantes. Sí. Más o menos se estima que 1 de cada 5 niños sufre algún tipo de violencia sexual en su infancia. Y bueno, en México la verdad es que hay pocos estudios al respecto, pero está la consulta infantil y juvenil que realiza el INE cada vez que hay elecciones federales. Y en el año 2012, cuando todavía era el IFE, metieron 2 preguntas que tenían que ver con violencia sexual infantil. Una era: en tu casa tocan tu cuerpo y te piden que no lo cuenten, y la otra: en la escuela tocan tu cuerpo y te piden que no lo cuenten. Sí. Fíjate, nada más en Querétaro participaron casi 20,000 niños entre 6 y 9 años de edad, y el 15.1% de los niños de Querétaro dijo que en su casa tocaban su cuerpo y les pedían que no lo contaran, y el 12.7% dijo que en la escuela tocaban su cuerpo y les pedían que no lo contaran. Sí, claro. Entonces, nos estamos acercando a esta, pues más bien coincide mucho, ¿no?, esta estadística con la estadística que nos da la Organización Mundial de la Salud, y es un problema de una gran envergadura que tenemos que encargarle todos como sociedad. Sin duda alguna. Y estamos haciendo, los gobiernos están haciendo lo que tienen que hacer, lo que le corresponde, las instituciones, no solamente hablando del presupuesto, mi querida Fernanda Lazo, incluso hay la visión, la disponibilidad para poder atender esta problemática con uñas y dientes, para ser exactos. Fíjate que yo creo que todavía hay muchas áreas de oportunidad. Como en todos lados hay personas muy involucradas. Por ejemplo, justo la semana pasada se aprobó una iniciativa que presentó el diputado Agustín Dorantes para ampliar los términos de prescripción del delito, que fue muy para los agresores sexuales de menores. Entonces, me parece que siempre hay personas dispuestas. Nosotros trabajamos, por ejemplo, mucho de la mano con la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF estatal, pero siempre va a haber muchísimas cosas más que hacer, porque además es una problemática de unas magnitudes muy extensas. Sí, claro. Y necesitamos mucho más voluntades que se sumen a esto y mucho más compromiso por parte de todos. De todos quiere decir instituciones, gobiernos, sociedad civil, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en Corazones Mágicos han hecho una labor verdaderamente titánica, Fernanda Lazo. Ya llevamos 8 años y medio con este trabajo, que sí, la verdad es cansado, es un tema además muy fuerte, muy doloroso, pero creo que hemos obtenido muy buenos resultados. Cuando empiezas a ver que los chiquitos empiezan a rehabilitarse, que estamos dando talleres de prevención a niños, niñas y adolescentes, y ves que gracias a los talleres ellos empiezan a detectar ciertas situaciones de riesgo, creo que eso es el mejor de los éxitos que podemos tener, ¿Y ¿no? qué significa, además de estos éxitos, la aprobación por unanimidad, por cierto, la semana pasada, de esta iniciativa que ustedes presentaron, que ustedes trabajaron, que ustedes llevaron de la mano para que esta problemática se pusiera sobre la mesa? Pues fíjate que es un gran logro porque ahorita ya van a tener 10 años para poder denunciar. Las niñas, los niños o los adolescentes van a tener hasta 10 años cumpliendo la mayoría de edad, o sea, van a tener hasta los 28 años para poder denunciar. Cosa que antes estaba, cuando se cometía el delito, a partir de que se cometía el delito, tenías 10 años para denunciarlo. Entonces, por ejemplo, en casos de niños muy chiquitos, que también pasa, porque luego me dicen, ¿en serio? ¿De cuántos años reciben? Pues nosotros recibimos a partir de 3 años, pero hay veces que nos llegan niños de 2 años o de 1 año con sospechas de violencia sexual. Sí, claro. Entonces, es una gran oportunidad y pues hay que seguir trabajando en esto, ¿no? Y fíjate que justamente hoy
es el Día Internacional contra el Abuso Sexual y también el Día Nacional en México. Entonces, pues es un día muy ad hoc para hablar de todo esto. Para hablar de todo este tema, que además tenemos que hablarlo como tiene que ser, con expertos, con especialistas. Entiendo, me comentaba nuestra compañera Diana González, que también ha estado muy de cerca en esta situación, en esta iniciativa que tú has abanderado. Hay un foro el día de hoy que se está transmitiendo a través del Face, ¿no? Justamente con motivo de este día, hoy tenemos un foro que se llama Hablemos de Violencia Sexual Infantil, porque es un tema que ya tenemos que trabajar todo desde las casas tenemos que trabajarlo también hasta las instancias, las instituciones, las dependencias gubernamentales. Y va a estar muy interesante, Aurelio, porque vamos a hablar de temas jurídicos. ¿Cómo está el tema de la violencia sexual infantil en términos jurídicos y en términos legislativos? Vamos a hablar de prevención, va a haber una plática de prevención de violencia sexual infantil, va a haber otra plática de Cristina Fortuny también, que tiene que ver con todo esto de las redes sociales, ¿no? Sí. Todas las agresiones, que esto los chavos de hoy en día están súper expuestos, muy importante. Y vamos a tener también la participación de la diputada María Alemán y también del diputado Agustín Dorantes, que va a hablar de estas iniciativas que ha presentado. Y también va a haber una intervención de la senadora Josefina Vázquez Mota. Ajá, correcto. Va a haber una intervención a las 4:30 de la tarde. Ella, como presidenta de la Comisión de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Senado de la República, también va a intervenir en este foro. Y bueno, la verdad es que este foro se ha logrado, como mencionabas hace un ratito, gracias. Diana González ha sido incansable. Me dice, ya lo te voy a molestar. Y le digo, no, hombre, me encanta que seas tan movida, porque es lo que necesitamos, ¿no? Para abanderar este tema. Necesitamos muchísimas personas así de movidas como tú. Ahora, de repente no entendemos qué es la violencia infantil, dónde detectar y cómo detectar la violencia infantil. Yo me preguntaba, y como padre de familia también te lo pregunto, Fernanda Lazo, ¿qué debemos hacer los padres de familia para estar atentos a este tipo de situaciones? Y segunda, para denunciar, y cuál es el canal que ya se ha generado, por lo menos en Querétaro, para lograr estas cosas. Sí, fíjate que algo importantísimo es, tenemos que promover siempre una comunicación asertiva con nuestros hijos, ¿no? Y tenemos que hablar de sexualidad con nuestros hijos desde que son chiquitos, porque también creemos que hablar de sexualidad es explicarles qué son las relaciones sexuales, y esto es un error. La sexualidad va mucho más allá. La sexualidad tiene que ver con nuestra parte afectiva, con lo que nos gusta en la vida, Sentimientos. con los sentimientos, exactamente, con las diferencias de género y las diferencias biológicas que hay. Todo esto es lo que implica sexualidad. Entonces, realmente, desde que son muy chiquitos, nuestros hijos debemos de platicar con ellos de esto, y debemos de hablarlo con mucha naturalidad, porque desde que empezamos a platicarles, por ejemplo, de sus partes privadas, ya le estamos poniendo apodos, sobrenombres, nos estamos riendo, se las tocan y les decimos que son cochinos. Entonces, ¿cómo vamos a querer que si nuestro hijo un día está en una situación de riesgo o se enfrenta a una situación de esta naturaleza, nos venga a contar si hemos nosotros, pues, expresado y comunicado este rechazo? Entonces, si me dices lo principal siempre es la comunicación asertiva. Claro. Pero pensaba en la escuela. O sea, una maestra, ahorita los niños están en la escuela de cualquier manera, pero tienes esta gran responsabilidad de la formación de quienes van a ser adultos en un momento determinado. ¿Y tienes que también hablar de estos temas o no? Claro que sí, claro que se tiene que hablar de estos temas, ¿no? Lo que es muy importante es que también, pues, los maestros, todos debemos también de informarnos. Por eso es tan importante este tipo de foros, porque hay que informarnos, ¿sí? Claro. Y tener la información necesaria para poderla transmitir a los niños. ¿no? O sea, no hay que hablarles, te digo, de relaciones sexuales a un niño de 4 años, evidentemente, a un niño de 8 años, a un niño de 10 años. Pero sí tenemos que hablar de sexualidad. Y esto es los tíos, los abuelos, los papás, los maestros, los entrenadores, todas las personas que estamos involucradas con niños. ¿Cómo han retomado esta propuesta? Por lo menos pienso en términos de lo que tiene que ver con la Procuración de Justicia, para que lleguemos al objetivo que además tenía esta iniciativa de acabar con la impunidad y además de denunciar casos de violencia sexual que se habían quedado perdidos en el anonimato, Fernanda Lazo. Pues mira, la verdad es que esta iniciativa va a ayudar muchísimo, sobre todo por la cuestión de todas las características y todo lo que implica el sufrir el abuso sexual o la violencia sexual, ¿no? Porque la dinámica del agresor sexual es muy fuerte y evidentemente infunde muchísimo miedo en los niños y en las niñas que sufren este tipo de violencia. Entonces, esta iniciativa es buena porque, como hablamos de que a partir de los 18 años los niños van a contar con 10 años para poder denunciar, estamos empoderándolos y les estamos dando un margen mayor para que puedan y haya menos impunidad y se puede hablar. Esto es bien importante porque en la medida en que denunciemos y lo hablemos, estamos señalando a los agresores sexuales de menores y estamos protegiendo a otros niños. Te preguntaba la vez pasada que tuve esa oportunidad también de platicar, ¿esto se hace ya en Querétaro? ¿Esto ya es una realidad en Querétaro? ¿En otros estados de la República se cuenta ya con un marco normativo como este que ustedes están proponiendo? Fíjate que de la prescripción del delito, Querétaro creo que es de los primeros estados que lo aprueba. Sí hay una tendencia a nivel
nivel nacional de mejorar las fechas de prescripción, porque además el daño no prescribe en la víctima. Eso es algo muy importante. Entonces sí hay una tendencia para incrementarlo, pero Querétaro es de los primeros estados que lo ha conseguido. Me preguntan, ¿va de la mano esta violencia infantil con la violencia familiar o la violencia intrafamiliar? Claro. Es tristísimo, Aurelio, pero mira, en temas de violencia sexual infantil se estima que el 70% de los agresores son familiares de los niños y el 20% son personas cercanas a los niños. Pueden ser los vecinos, los amigos de los papás, los compadres, etcétera, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con maltrato a niños, los que más maltratan a los niños son los familiares y las personas cercanas a los niños. Es donde tenemos que poner especial Claro, atención. y fíjate nuestro discurso qué incongruente es que siempre le decimos a los niños, cuídate de los extraños, ¿no? Y les enseñamos a que detecten al borrachito, Aléjate de esa persona y cuéntasela aléjate a quien de más ellos. confianza Sí, le tengas. y los niños los ubican perfecto, ¿no? Mira, está borrachito, vamos a escondernos. Pero cuando les damos herramientas para que se defiendan, ¿no? Y para que pongan un alto y puedan pedir ayuda de la gente que está cercana a ellos. Te iba a preguntar, porque además el tiempo se nos termina, pero tú tienes y conoces a través de Corazones Mágicos una serie de historias verdaderamente terribles. Cuéntanos una. Pues fíjate que hoy vamos a tener un testimonio muy interesante que los invito a verlo en el foro. Es una persona, es una chavita que ha ido a Corazones Mágicos ya durante un tiempo. Lamentable, ella empezó, fíjate, los abusos sexuales fueron por parte de su padrastro y él empezó a abusar de ella a los 4 años. Aproximadamente de los 4 a los 12 años abusó de ella, pero fueron violaciones, vía anal, vía vaginal. La mamá, pues, totalmente omisa, ¿no? Porque la mamá, incluso ella cuando se lo dice, y le dice, es que ha abusado de mí durante tanto tiempo, ¿no? La mamá, a los 8 días se va de viaje y se va a Rusia, imagínate, de viaje, y la deja con el padrastro, ¿no? Y al día de hoy no ha habido, pues, una disposición de la mamá también de formar parte de la denuncia y de defender a su hija. La hija ya no vive con la mamá, pero ella sigue viviendo con este tipo y todavía argumenta que este tipo, ¿no? Dijo que solo había sido 3 veces, ¿no? Que había abusado de ella y que no habían sido tantas veces y que ya le había pedido perdón. Que son cosas verdaderamente increíbles, pero que esto nos topamos a diario en Corazones Mágicos, ¿no? Porque nos topamos con la incredulidad de los papás frente a sus hijos, que eso es verdaderamente lamentable y terrible. Y es una de las cosas que más acrecenta el daño en la violencia sexual infantil. El que los papás no apoyen a los niños. Dijiste 2 cosas, que no le creemos a los niños de repente lo que nos puedan comentar en un momento como estos tan difíciles. Y la otra, hablaste de la omisión, ¿no? El papá, mira, ahí están los videojuegos, ahí está la tele. Es terrible. Ahí está alguien que se encargue y que te cuide mientras yo me ocupo de otras cosas. Ahí van de la mano, ¿no? Claro que van de la mano. De hecho, hay muchas formas hay algunas formas de violencia sexual infantil por omisión. Sí, claro. Que a lo mejor no constituyen un delito, pero que es por omisión de los padres, ¿no? O de los tutores de los niños. Por descuido, por falta de atención, y que ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Los niños que ven cómo sus papás tienen relaciones sexuales es una forma de violencia sexual. Bueno, el tiempo se va a terminar porque sé que también tienes que estar en radar, pero te agradezco mucho, Fernanda Lazo. No, gracias a ti, Aurelio. Ya vamos a invitar también para que sigamos hablando de este tema que me parece importante y que tengamos esa cultura en contra de la violencia Estamos infantil. a tus órdenes. Oye, quería aprovechar rapidísimo el espacio para agradecer a todas las personas que nos han ayudado con este foro. De verdad que ha sido un esfuerzo incansable. Por supuesto, a Ariana González, al Hospital San José Querétaro, a Joint Communication y a Dopic Studios. Muchísimas gracias porque nos han ayudado con la logística, realmente han armado el evento ellos. Entonces, un abrazo con muchísimo cariño, Aurelio. Bueno, y te estaremos viendo a partir de las 3:30 de la tarde. Claro que sí, ahí nos vemos. ¿Por dónde? ¿Por Face? ¿Pero por dónde? Por Face Live del Hospital San José. Correcto, como siempre, Fernanda Lazo, muchas gracias otra vez. Gracias a ti, Aurelio. Corazones Mágicos, que se dice así con 2 palabras tan bonitas, corazón de la cordialidad y de lo que significa los seres humanos, y mágicos en esta magia de poder tener estas ilusiones que dan esperanza, que dan un sentido de la vida también diferente y que merecen tener todos los niños en este mundo. Por supuesto. Fernanda Lazo, muchas gracias. Gracias a ti, Aurelio. Que tengas bonito día. Igualmente, cuídate. Muchas gracias otra vez, como siempre, son las 8 de la mañana, ya con 3 minutos. Hacemos una pausa, regreso enseguida con más en Así Sucede Querétaro. Saludos a la diputada Betty Marmolejo, para platicar además de esta iniciativa. La voy a buscar con todo gusto para que podamos hablar de esta ley para prevenir y atender la violencia intrafamiliar en el estado de Querétaro. Una iniciativa que, pues, obviamente es importante. La ha presentado la diputada Beatriz Marmolejo. La buscamos con mucho gusto para platicar, si tenemos chance mañana o la semana próxima, de este tema que también es importante. 8:03 de la mañana, hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante. Regresamos enseguida con más.
Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram.